Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de Evaluación Económica de Proyectos. Ahora vamos a identificar qué puedo deducir cuando comparo el valor presente de dos flujos diferentes. Vamos a comparar una inversión versus mi tasa interna de oportunidad. Recordemos que la tasa interna de oportunidad es la rentabilidad a la que puedo invertir mi dinero. Esta tasa es la que utilizaré para comparar la rentabilidad de diferentes inversiones. Por ejemplo, si mi tasa interna de oportunidad es del 10%, significa que tengo la capacidad de invertir mi dinero con una rentabilidad del 10%. Para entender cuál inversión es mejor, consideremos una inversión anual y veamos el valor que me dará en el futuro. Si invierto 100 hoy y mi tasa interna de oportunidad es del 10%, en un año recibiré 110, ya que el 10% de 100 es 10. Si invierto a una tasa menor, digamos 5%, recibiré 105. Y si invierto a una tasa mayor, por ejemplo 15%, recibiré 115. Es obvio que la inversión que me da 115 es la preferida debido a su mayor rentabilidad. Ahora, veamos lo mismo para el valor presente. Volvamos al mismo caso con tres tipos de inversiones. Una a mi tasa interna de oportunidad, 10%. Otra con una tasa menor, 5%, y otra con una tasa mayor, 15%. Ahora analicemos cómo comparar las inversiones al llevarlo al valor presente. Vamos a examinar el valor presente del monto invertido a mi tasa interna de oportunidad, TIO. Calculemos esto recordando que el valor presente se determina al llevar el valor futuro al día de hoy utilizando la tasa interna de oportunidad, ya que deseamos evaluar la rentabilidad a la cual puedo invertir mi dinero y cómo se reflejaría ese dinero hoy. Así, el valor presente neto de un flujo que recibiré en el futuro, que es de 110 traído a mi TIO, es igual a 100. Cuando observo el valor presente neto de una inversión a una tasa inferior a mi TIO, efectivamente el valor presente neto es menor que la cantidad que invertí. Por otro lado, el valor presente neto de un monto invertido a una tasa superior a mi TIO es mayor que la cantidad originalmente invertida. Entonces, ¿qué nos indica esto? Cuando comparo dos inversiones utilizando el valor presente, la inversión que presente un valor presente mayor se invierte en la preferida en comparación con las demás. Es la conclusión que obtengo al comparar dos cifras utilizando el valor presente. Entonces, ¿cómo se aplica esto en nuestros negocios? Imaginemos que tengo la oportunidad de adquirir la máquina A y la máquina B. Más adelante veremos que por lo general una oportunidad de inversión no tiene un flujo a futuro limitado a un año, sino que puede extenderse a varios años. Para simplificar, si tengo dos oportunidades de inversión y calculo el valor presente a la tasa interna a la que puedo invertir mi dinero, obtengo un valor X para una y un valor Y para la otra. Comparo estos valores presentes y la preferida es la que tiene el valor presente más alto, ya que es la que generará más rendimiento. Ahora, ¿cómo determino si es mejor invertir mi dinero en otros tipos de inversiones similares a las que puedo acceder? Al calcular el valor presente, por ejemplo, en la opción 2, con una TIO del 5%, si el valor presente de esa oportunidad de inversión es inferior a mi TIO y también menor al valor que invertiría, concluyo que estaría invirtiendo ese dinero a una tasa menor que mi tasa interna de oportunidad. ¿Tiene sentido invertir al 5% cuando tengo la posibilidad de invertir al 10%? No tendría sentido, ya que significaría que podría destinar esos fondos a otro tipo de inversión que normalmente generaría un rendimiento mayor. Por eso, cuando el valor presente de un flujo de caja a futuro traído a pesos de hoy no es menor que la inversión que estoy por realizar, o lo que es equivalente, si sumo la inversión, que es negativa, menos 100, más el valor presente de los flujos futuros positivos, en este caso 95.45, y el resultado es negativo, se entendería que esa inversión no tiene sentido para mí, ya que no genera un rendimiento superior a mi tasa interna de oportunidad. Y así es como de manera sencilla puedo evaluar y entender para qué utilizo el valor presente. Básicamente, me ayuda a comparar inversiones y determinar cuál es preferible frente a la otra.
Ahora avanzaremos hacia una representación más cercana a la realidad de un negocio, donde las inversiones no se limitan a un año, sino que abarcan varios años. ¿Cómo comparo entre dos inversiones en este contexto? ¿Cómo determino si una inversión es conveniente para mi negocio? La respuesta está en examinar el valor presente neto de varios flujos de caja a futuro. Exploraremos qué es el valor presente neto de un proyecto y qué información proporciona sobre el mismo. ¿Qué sucede si pago intereses? Vamos a empezar por comprender el concepto de interés compuesto para distinguir lo que ocurre cuando recibo un dinero no en un año, sino en X año. Imaginemos por un momento que tengo una cantidad de dinero y que año tras año esa cantidad me genera intereses. Entonces, si pago intereses año tras año durante 5 años, ¿cuánto habré pagado? Supongamos que me prestan 100 y que debo pagar un 20% de interés anual. Veámoslo. En el año 0 me prestaron 100 y generé 20 de interés. Si lo pago al final del año, deberé los mismos 100 porque ya cubrí los intereses. De manera similar, al inicio del año 2, ¿cuánto debo? Debo 100. ¿Cuánto pago de interés? El 20% de 100. Entonces, al final del año debo únicamente el capital, ya que los intereses ya fueron pagados. Este proceso se repite año tras año. Digamos que en el año 5 pago 20 de interés, el 20% de lo que debo, porque pagué interés cada año. Después de 5 años, si devuelvo el dinero, ¿cuánto habré pagado en total? Devolveré los 100 prestados más los 20 de interés pagados durante los 5 años. En última instancia, habré pagado 200. Esto se debe a que cada año fui abonando los intereses. Imaginemos que tenemos un cultivo en crecimiento o un negocio que requiere tiempo antes de empezar a generar ingresos. Supongamos que este cultivo en crecimiento dura 3 o 5 años antes de comenzar a generar ganancias. Durante este periodo no podemos pagar intereses. Consideremos la situación en la que tenemos un crédito que no cobra intereses hasta el final. Veamos cómo sería el cálculo de cuánto debería pagar a lo largo del tiempo si no pagara intereses cada año, sino únicamente al final. Analicemos qué sucede si devuelvo el dinero solo después de varios años. En esta situación nos prestan 100, pero al final del primer año no devolvemos intereses. En cambio, los acumulamos, aplicando un tipo de interés simple. Al final del primer año, ¿cuánto debo? Debo los 100 de capital más el 20% de interés, lo que en este caso serían 20. Así que al final del primer año debo un total de 120. Esto difiere de la situación en la que pago intereses anualmente, ya que en este caso aún debo el capital, pero los intereses ya están cubiertos. Aquí debo ambos. Al final del segundo año, ¿cuánto deberé? Finalmente, debo el capital más los intereses acumulados. Los intereses en este segundo año serán sobre el nuevo capital de 120, es decir, el 20% de ese nuevo capital. Por lo tanto, 120 es equivalente a 100 multiplicado por 1 más el 20%. Y todo eso multiplicado nuevamente por 1 más el 20%. Esto es igual al monto inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado, que es el número de años que llevo, como se puede observar. En este punto debería ser 144, y lo mismo ocurre hasta el año 5. Al llegar al quinto año, debo el capital inicial, 100, más los intereses acumulados de todo ese periodo. En resumen, al final lo que debo es el monto inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado al número de años que llevo. En este caso específico, el total sería 249. Si se dan cuenta, esto es significativamente superior a los 200. ¿Por qué? Porque cada año, en lugar de pagar interés, fui acumulando y ese interés se fue componiendo en lo que se conoce como interés compuesto. Ahora exploremos este concepto cuando deseo conocer el valor equivalente a una suma que recibiré en el futuro, no dentro de un año, sino dentro de 5, 10 o cualquier número de años, denotado como X. Como vimos al explicar el interés compuesto, para alguien dispuesto a prestarnos hoy una cantidad de dinero a la que nos referimos como P,
préstamo, a una tasa de interés anual a la que nos referimos como I, el valor futuro que recibiría después de n años sería igual a ¿qué? Acabamos de verlo. Sería el valor que se prestó hoy, P, multiplicado por 1 más la tasa de interés, elevado a la n. Sin embargo, en este escenario, ¿cuánto esperaría esa persona recibir dentro de n años si durante un tiempo no recibió interés y espera recibir el valor prestado hoy multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n? Ahora bien, si la tasa de interés ofrecida a esa persona es tan atractiva que le resulta indiferente recibir un valor futuro V en n años o un valor presente P hoy, ¿cuál sería esa tasa de interés atractiva? La respuesta sería mi tasa interna de oportunidad. Entonces, si deseo saber cuánto dinero necesitaría recibir hoy para que sea equivalente recibir una suma B en n años o una suma P ahora, ¿cómo lo calcularía? Simplemente despejaría el valor presente de la fórmula inicial. El valor presente de un flujo que voy a recibir en n años sería igual al valor que recibiré en n años dividido entre 1 más la tasa de interés, elevado a la potencia de n. Lo que esto traduce esclarece varias cosas. En primer lugar, si observamos la tasa de interés elevada a la potencia de n, nos dice que a medida que la tasa de interés o la rentabilidad que alguien espera de una inversión sea más alta y a medida que pase más tiempo, n, esta cifra será mayor. Como resultado, la división total será menor. ¿Qué implica esto a nivel financiero? Significa que si tengo un proyecto con retornos a largo plazo, el flujo de caja que recibiré en ese futuro lejano tiene menos valor para mí que si lo recibiera mucho antes. Además, cuanto más alta sea la tasa de interés esperada para ese proyecto, menos valor tendrá para mí hoy. Dicho de otra manera, dado que busco una mayor rentabilidad, intento invertir la menor cantidad posible para recibir un flujo de caja determinado en el futuro. Entonces, el valor presente de un flujo de caja a futuro me indica cuánto estaría dispuesto a pagar hoy para que me resulte indiferente recibir ese dinero hoy o en el futuro. Cuando tengo un cálculo de una cantidad de dinero futura, lo traigo al valor presente mediante esta fórmula. Esto significa que a medida que pasa más tiempo, el valor de un flujo de caja futuro disminuye, y cuanto mayor sea la rentabilidad que espero de esa inversión, menos estaré dispuesto a pagar hoy por ella. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Supongamos que una persona espera recibir un 20% de interés en un año y el valor futuro es de 120. En este caso, el valor presente sería igual al valor a recibir en un año, 120, dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la potencia de 1. 1 más 20% igual a 1.2. Al realizar la operación, 120 dividido entre 1.2 es igual a 100. En otras palabras, recibirá 100 hoy con una tasa de interés del 20% elevada a 1. Ahora examinemos cómo se determina el valor equivalente hoy para alguien que va a recibir una serie de flujos de caja en el futuro, considerando una tasa interna de oportunidad, TIO, de I%. ¿Qué implica esto? Imaginemos que tenemos un proyecto o una inversión en el negocio o en cualquier otro lugar y nos indican que vamos a recibir estos flujos de caja en el futuro. La pregunta es, ¿a cuánto sería equivalente para mí de manera que sea indiferente invertir en ese proyecto o invertir a mi TIO? Digamos que recibiremos estos flujos de caja en los años 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, durante 5 años. Así que deseo llevar esos flujos de caja al presente. Para hacerlo, traigo el flujo del año 1 a hoy, dividiendo ese monto entre 1 más I. Para el año 2, lo divido entre 1 más I elevado a la 2. Y continúo este proceso hasta el año 5. Por lo tanto, si la pregunta es ¿cuánto sería el valor equivalente hoy para mí, considerando que no estoy recibiendo un solo flujo, sino varios flujos en el futuro? La respuesta sería la suma de cada uno de ellos. Para determinar esto, simplemente sumo los flujos actualizados de cada año.
Entonces, si se dan cuenta, la suma de estos flujos traídos al presente es en última instancia la cantidad que estaré dispuesto a recibir hoy para que sea equivalente a recibir ese dinero hoy o en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta cápsula y les esperamos en futuras cápsulas. Hasta la próxima. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.